Pues moltes gràcies, mossèn, moltes gràcies, bona tarda. Soc de Madrid y parlo una miqueta de català, pero se hace en español, ¿verdad? Bueno, estamos intentando poner mi ordenador y parece que no funciona, con lo cual me parece que me voy a quedar sin proyectar un par de cositas que eran para ayudar, pero no creo que sea un problema porque va a ser una charla muy divertida. Yo sé que esto es unas charlas cuaresmales y, claro, a mí me descolocó un poquito la invitación en el sentido de decir, yo no vengo a predicar un retiro de cuaresma, yo me dedico a la pastoral. Básicamente, junto con mi mujer, pues dirigimos Alfa España y nos dedicamos a acompañar parroquias, diócesis, comunidades y, en general, pues todos aquellos que quieren evangelizar en la Iglesia y necesitan una metodología. Y así empezamos con Alfa, que es una experiencia que viene de Londres, y después de unos cuantos años nos dimos cuenta de que faltaba mucho más, porque Alfa es primer anuncio, y después del primer anuncio, ¿qué viene o qué pasa? Hay mucha distancia entre ser converso y la plena participación en la Iglesia, que es lo que ocurre un domingo, que es lo que ocurre en la vida de todos los días de una parroquia. Así que empezamos a promover, junto con otras personas y otros movimientos y otras iniciativas, los N, que son encuentros de nueva evangelización. Unos encuentros en los que queríamos dar un poco respuesta a esa inquietud que se generaba en las parroquias que hacían primer anuncio, evangelización, porque nos dábamos cuenta de que el primer anuncio de evangelización no es nada más que la puerta de entrada, pero donde se libra el combate, donde viene lo más importante, es lo que viene después de la nueva evangelización. Aunque nos parezca mentira, porque pensaríamos, lo que necesita la Iglesia ahora mismo es evangelizar, pero también la Iglesia necesita una renovación profunda en muchos aspectos que son aquellos de los que quiero hablar yo hoy un poquito. La conferencia se titulaba Caminos prácticos de nueva evangelización y a lo mejor lo obvio es pensar que la nueva evangelización es ponerse a evangelizar, a anunciar, pero resulta que hacía falta mucho más. Eso es lo que descubrimos cuando empezamos a hacer Alfa, nosotros o las parroquias con las que trabajábamos, porque nuestra Iglesia no estaba preparada para acoger a aquellos que acababan de nacer a la fe. Si os dais cuenta, nuestra Iglesia está configurada, está pensada para la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? Pues cuando todo es cristiano, la escuela, la familia, la sociedad. En una sociedad cristiana, lo único que nos hace falta es la catequesis, es alimentar a aquellos que ya tienen fe. Pero ¿qué ocurre cuando la gente no tiene fe? Cuando la sociedad deja de ser cristiana. ¿Qué ocurre cuando tenemos que volver al primer minuto, al primer momento, al primer instante de la evangelización, a la Iglesia casi de los hechos de los apóstoles, la Iglesia primitiva? Pues ocurre que tenemos que redescubrir lo que siempre ha hecho la Iglesia. La Iglesia siempre ha hecho lo mismo, anunciar, hacer discípulos y enviar discípulos. Ha estado aquí mucha gente muy importante, yo me siento honrado de que me inviten, ¿no? Pero el padre Malon, que es una persona absolutamente de referencia, pues siempre habla de la Iglesia como una fotocopiadora, ¿no? Que lo que hace es a una persona que no es cristiana, la fotocopiadora, pues metes un papel y sale impreso, y la Iglesia hace lo mismo, metes un no cristiano y sale un cristiano enviado, ¿no? Y ciertamente, pues esto parece obvio, parece que es algo que conocemos, pero yo creo que nos faltaría a veces entender profundamente lo que ocurría. ¿Y por qué? Lo que ocurría en la Iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque precisamente en una situación de cristiandad no nos hacía falta. Ya todo el mundo era cristiano, ya solo hacía falta pues dar los sacramentos a la gente y echar a correr, vamos, acompañar a la gente y ya está. Entonces, mi objetivo y un poquito mi empeño para hoy es intentar pues dar una visión sobre qué es la nueva evangelización y un poquito de caminos prácticos. Pero yo sé también que es una parroquia aquí donde se está caminando, ¿no? Y yo no puedo pretender venir aquí a descubrir la Coca-Cola, ¿no? Como dicen a veces, ¿no? Sino simplemente voy a dar un par de apuntes y un par de notas de cosas que yo veo, entiendo y he podido experimentar.
Vamos a ver si estoy saboteado. Esto suele pasar con la... A ver si lo consigo. Ya está. Es que se cree que está proyectando la imagen y por eso no me sale. 2 segunditos. Aquí estoy. Bien, primer punto. Vamos a empezar partiendo de algo que el Papa Francisco dice, el Evangelii Gaudium, números 25 y 27. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Para mí esto es una expresión que es el punto de partida, pero también es un punto de llegada, a dónde queremos llegar. No podemos dejar las cosas como están. ¿Cuál es la llave para no dejar las cosas como están? La conversión pastoral. ¿Qué significa esto? La Evangelii Gaudium, que es el documento que se hace después del sínodo de nueva evangelización que convoca Benedicto XVI, nos viene a decir que la parroquia, en el número 28, no es una estructura caduca, precisamente porque tiene gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas y requiere la docilidad y creatividad misionera del pastor y la comunidad. Y dice más adelante, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y sus hijas. Esto es una expresión que es lo que significa parroquia en griego, ¿no? La iglesia entre las casas de los hijos y de las hijas. Bien, la iglesia nos pide y nos dice que tenemos que avanzar en el camino de una conversión pastoral para no dejar las cosas como están. Pero, ¿alguien sabe lo que es la conversión pastoral? Porque es una de estas expresiones que están por ahí, por el ambiente, que suenan, que a lo mejor nos las han dicho, que las hemos oído, pero hay que ponerle el cascabel al gato, como dice... ¿Y qué? ¿Y cómo se concreta esto? ¿En qué se concreta? Bien, no sé si están intentando proyectar ahora... Ah, sí. Último intento, si no funciona, yo tiro para adelante y ya está, no hay que preocuparse. Bueno, yo tiro para adelante y si sale, sale, y si no, no sale. Bien. Primero, ¿alguien sabe lo que es la conversión pastoral? No voy a hacer que levante nadie la mano, es muy difícil en un lugar como este. Yo estuve hace unos años en una visita a un amigo en Nuevo México. De hecho, estuve con el padre Malone en Halifax y después me fui a ver a mi mejor amigo americano a Nuevo México. Era domingo y me llevaron a una iglesia de hispanos, donde había un cura, un sacerdote cubano, que estaba celebrando la misa, y era una misa muy interesante, porque era una misa en la que se estaban haciendo bautismos. Entonces el cura llegaba, pues bautizaba al niño, la gente aplaudía, niño siguiente, y cada vez que se bautizaba un niño decía, ya tenemos un nuevo cristiano. Y esto es ontológicamente verdad. Cada vez que bautizamos a un niño tenemos un nuevo cristiano. Pero, ¿tenemos un discípulo de Cristo? ¿Tenemos un converso? Sabemos que no, ¿no? Claro, en un niño es obvio, pero en nuestro sistema de cristiandad, las parroquias han hecho cristianos y han hecho, como dice Malone, han bautizado a todo lo que se mueve. Eso es el empeño que ha hecho la Iglesia Católica, muy bien hecho, es lo que hay que hacer. Pero nos hemos encontrado con una paradoja, una iglesia de bautizados no conversos, o una iglesia de bautizados que no son discípulos. ¿Esto cómo se come? Teológicamente es una incoherencia. Un bautizado es un converso. Un bautizado se le pide la fe y nosotros, por los niños, pues somos garantes de la fe. Los padrinos y los padres anticipan la fe de ese niño, que luego la confirmación pues tiene que dar ese paso ya con plena conciencia, conciencia y plena advertencia también. El tema es que en este sistema del que venimos, de cristiandad, nos hemos dejado la fe por el camino. No porque no fuera importante, no porque no la tuviéramos, sino porque la dábamos por supuesta. Todo el sistema de la cristiandad da por supuesta la fe. Y como da por supuesta la fe, cuando la gente pierde la fe, nos sentimos absolutamente desubicados. No lo entendemos. En la Iglesia está la verdad. Jesucristo, camino, verdad y vida. Somos depositarios de la revelación, de la verdad de Dios,
y la gente no lo entiende. Y mis hijos, mis nietos no vienen, y mis amigos, mis hermanos, la gente que tengo alrededor no lo entiende. ¿Qué está ocurriendo? Si pudiera proyectar, os pondría una estadística que se hizo en una encuesta en Estados Unidos acerca de la cantidad de conversos que había en una determinada religión. Fueron entrevistando pues a todo. Estados Unidos es mayoritariamente protestante, a los judíos, a los islamistas, a los budistas, y curiosamente la religión o la confesión, en nuestro caso, religión cristiana, la confesión cristiana que menos conversos tenía, ¿saben cuál era? La Iglesia Católica. Porque se nace católico, eso lo sabemos hacer, sabemos nacer, sabemos alimentar al niño que nace en la Iglesia, pero uno no se convierte en católico. Yo muchas veces cuando vamos a hacer un entrenamiento de alfa, pregunto, ¿cuánta gente conoce un converso? ¿Lo hacemos aquí? ¿Cuánta gente conoce un converso? Un converso es una persona que no era cristiano, que se ha encontrado con Dios y ahora se declara cristiano, que ha tenido un proceso de conversión. ¿Cuánta gente lo conoce? Personalmente, así yo miro a los sacerdotes porque se supone que tienen que conocer. Muy bien, la segunda pregunta que hago, ¿cuánta gente ha sido parte del proceso de esa persona? No que se haya convertido solo por ti, puedes haber sido parte. Si no es un examen, ¿se puede levantar la mano? ¿Menos gente? Supongo que sí, ¿no? Yo miro para allá, pero... Bien. ¿Cuánta gente cree que Dios podría usarla para convertir a una persona? ¿Cuánta gente cree que Dios... ¿Tú crees que Dios te puede usar? ¿Que puedes? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Si no, estamos mal. Bueno, es que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados, no es lo normal en nuestras comunidades. Y no es culpa de nadie, es culpa de la situación de cristiandad que ya no es. Cuando era la cristiandad, todo el mundo nacía cristiano. Pero como dicen, ¿no? Si naces en un McDonald's o en un Burger King, no eres una hamburguesa por nacer en un McDonald's o en un Burger King, ¿no? No te conviertes en hamburguesa. Hay que llegar a ser cristiano. Entonces, primer dato o estadística sorprendente es que la Iglesia Católica es una iglesia que no es una iglesia donde se entra, sino es donde se nace. ¿Y qué pasa? El número de bautismos desciende. La sociedad no es cristiana, el resto de sacramentos, pues si descienden los bautismos, descienden las confirmaciones, descienden los matrimonios. Es una consecuencia de todo esto, ¿no? En cambio, hay otras religiones, y vamos a mirar en vez de otras religiones, confesiones cristianas, donde la mitad de la gente es de fuera y la mitad es de dentro. En el caso de la encuesta que yo manejo, es una encuesta que no es de España, es de Estados Unidos. En el caso de las iglesias protestantes, 51% son de dentro, 49% de fuera. ¿Qué indica eso? Pues que son iglesias que evangelizan, que están anunciando y vienen nuevos miembros a esa iglesia. ¿Eso se parece a qué? A la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ¿qué hacía? Anunciar que Jesucristo había resucitado y que era el Señor, y la gente se convertía y los introducían en la iglesia, los acompañaban, los introducían en el catecumenado bautismal, es decir, todo un camino para recorrer hacia el bautismo, y cuando se bautizaban tenían otro camino que recorrer hasta la Eucaristía, la catequesis mistagógica. Es decir, había todo un recorrido que duraba años, por medio del cual una persona que no era cristiana se convertía por el anuncio y llegaba a ser discípulo de Cristo y enviado. Era todo el proceso de la iglesia primitiva. Ese es el proceso de la iglesia. Eso es lo que la iglesia siempre ha hecho y lo que la iglesia siempre hará. No hay nada que inventarse. La nueva evangelización no es un invento, no es una idea feliz. Es volver a nuestra identidad más profunda. Es recuperar lo que somos como iglesia, lo que siempre hemos hecho. Es reiniciar el ciclo de la iglesia. La iglesia tiene un ciclo. Es ese ciclo que empieza con Jesucristo, que en el día de Pentecostés, primero vive, muere por nosotros, resucita, envía a los apóstoles y les dice primero,
aguardad la promesa del Padre, aguardad al Espíritu Santo que habrá de venir en Jerusalén y recibiréis poder de lo alto. Y esa iglesia con poder lo que hace es anunciar a Jesucristo. Y a partir de ahí, Dios agregaba cada día al número de los que estaban en la iglesia. Eso es lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Bueno, esto es muy, muy interesante entonces, porque podríamos definir nuestra iglesia como una iglesia del segundo momento. ¿Cuál es el primer momento? El primer momento es la evangelización. Lo sabemos históricamente, el primer momento viene en Pentecostés. Nace la iglesia, empieza la predicación. Pero esto ha ocurrido muchas veces en la iglesia. El padre Raniero Cantalamessa, en las predicaciones de Adviento al Papa, a la casa papal, pues tiene un libro que las recoge que habla de las olas de evangelización en la iglesia. Y habla de que ha habido momentos en la iglesia en los que Dios pues, ha inspirado personas para renovar su iglesia, y cada una de estas renovaciones ha sido una ola de evangelización. Y a mí me encanta explicarlo así porque, digo, claro, nosotros entendemos muy bien del segundo momento, lo que pasa cuando alguien se convierte y se hace cristiano y hay que alimentarlo, y la llamada a la conversión pastoral, que es un poquito ese cascabel al gato que hay que poner, que hay que entender, es pasar de ser una iglesia del segundo momento a ser una iglesia de primer momento. Esto no es romper a odres nuevos, a vino nuevo, odres nuevos, odres viejos, vino viejo, odres viejos, para que los dos se preserven, dice el Evangelio, ¿no? No es romper, es reiniciar. Si reinicias el ciclo de la iglesia, volvemos al punto donde todo parece que crece otra vez. Ahora quizás, también si tuviera un dibujo, pues nos sentimos un poco cuesta abajo, ¿no? Pero es la buena noticia de ir cuesta abajo, que hay un momento en el que se toca fondo y ya solo puedes ir cuesta arriba. Es así de simple. Entonces, dependiendo cómo lo mires, es un momento de oportunidad, es un momento histórico, es un momento único en muchos sentidos, pero nada nuevo. Único, pero nada nuevo. Es un momento de reiniciar, de volver a la esencia de la Iglesia. Dice la Evangelii Gaudium, dice muchas cosas y muy fuertes si sabemos leer entre líneas, que esta iglesia tiene que pasar a ser un cauce adecuado para la evangelización y que no tenemos que tener miedo en dejar a un lado aquello que no dice que ya no funciona, aquello que no da fruto, aquello que funcionó en el pasado. Esto no significa vamos a acabar con todo lo que hacemos, vamos a hacer la reforma radical y esto no se va a parecer en nada a lo que se hacía. Al revés, no, vamos a profundizar en lo que hacemos, en por qué lo hacemos y volver a ese primer momento, ¿no? Pero la Evangelii Gaudium está hablando constantemente del cambio de las estructuras, de la reforma de las estructuras, y en un momento dado dice caducas. Esto es muy fuerte. Cambiar estructuras caducas que ya no sirven para hacer lo que se supone que tienen que hacer. No porque estén mal, sino porque ya no es su momento. Esta es una expresión que viene de Aparecida. Conferencia del Episcopado Latinoamericano, quinta conferencia, lanzan la misión continental y hablan de poner a toda la Iglesia en estado de misión. Y dentro de eso hablan de las estructuras caducas. Esta conferencia pues tuvo toda la redacción del documento posterior que se llama la Misión Continental y fue presidida por un tal Bergoglio, no sé si les suena, ¿no? Así que fue muy profético para la Iglesia que lo que pasó en Latinoamérica pues luego se haya recibido y se exprese en la Evangelii Gaudium. Ya como Papa Francisco vuelve a decirlo de la estructura pastoral. No nos está diciendo el Papa acabemos con las parroquias, por eso he empezado con esta cita. La parroquia sigue permaneciendo en vigor, tiene plasticidad. La pregunta es si será capaz de convertirse en una auténtica comunidad, si será capaz de convertirse en cauce adecuado, es decir, si será capaz de hacer la conversión pastoral. Esto es lo que toca hacer ahora mismo para sobrevivir, para mantenernos en fidelidad a lo que está pidiendo la Iglesia, lo que nos pide Dios en este momento. Tenemos que emprender el camino de la conversión pastoral,
que no puede dejar las cosas como están. Esto de dejar las cosas como están es muy cómodo, da miedo el cambio, da miedo ponerse a salir en salida, ¿no? Somos una iglesia de llegada que sabe lo que hacer cuando la gente ya ha llegado, pero el Papa nos pone los pelos de punta, ¿no? Pues ahora hay que estar de salida. ¿Y esto cómo se hace? Y yo con estos pelos, ¿no? Y a estas alturas, ¿no? ¿Cómo se come todo esto? Es más fácil de lo que parece, pero obviamente es todo un trabajo de cambiar una cultura y de cambiar una inercia y de darse cuenta de que la respuesta está dentro. No es por encontrar el mejor método. Yo represento un método como Alfa. Alfa no ha descubierto la Coca-Cola. Alfa te ayuda a hacer el primer anuncio, que es lo que siempre ha hecho la Iglesia, pero luego hay muchas más cosas. Pues de la misma manera, las parroquias tienen que hacer lo que siempre han hecho las comunidades cristianas. Y esto es la clave. ¿Qué es lo que nos va diciendo Aparecida, que he citado ahora? Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente con todas sus fuerzas en los procesos constantes de renovación misionera y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de la fe. La palabra transmisión de la fe o la expresión es la clave. En la transmisión de la fe está la clave de lo que se nos pide ahora mismo. La transmisión la hacía la cultura, la hacía la sociedad, ahora nos toca hacerla, pero sin la cultura detrás y sin la sociedad detrás. Ojalá que todavía nos quede la familia, familias cristianas, porque por ahí empieza todo, ¿no? La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral, dice el Evangelii Gaudium, para que toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. No se trata de que tengamos que hacer la conversión pastoral para no morirnos. No es un problema de eso. No es un problema de que no venga la gente a la iglesia. No es simplemente el problema de hacer la operación retorno. Vamos a conseguir que los que están fuera vuelvan. Católicos, volved a casa. Eso decían en una campaña, ¿no?, en Estados Unidos. Es algo más. Es redescubrir algo profundo de nosotros mismos, algo que nos hemos dejado en el camino como iglesia, algo que es esencial. ¿Qué puede ser ese algo tan esencial que nos hayamos dejado? Lo dice el Papa Benedicto XVI, lo dijo en la homilía de comienzo del Sínodo de 2012 para la nueva evangelización, citando al Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. La Iglesia existe para evangelizar. Una iglesia de llegada que sabe alimentar a los que está dentro tiene el peligro y corre el peligro de dejar de evangelizar, de dejar de salir afuera. Y eso es lo que ha pasado. Por eso si pregunto cuánta gente conoce a un converso, no es una bronca, no es un juicio acerca de esta parroquia, porque además sé que esta parroquia está caminando, ¿no? Pero si pregunto eso, es algo raro o es algo escaso, no es lo normal. Porque una iglesia centrada, dice el Papa, en la autopreservación o la autorreferencialidad, no evangeliza. Se engorda o se mantiene. Aunque ahora mismo ya podríamos decir que lo de que se mantiene tampoco está tan claro, porque seguimos cuesta abajo. Si nos mantuviéramos, estaríamos más o menos así, pero vemos que la cosa va así. Eso significa que ya ni mantenemos. Y esa iglesia, la clave para recuperar la vitalidad, para recuperar pues la pujanza, para recuperar la vida que tiene dentro, que la sigue teniendo, que nunca la ha perdido, es volver a su esencia. La evangelización no es simplemente lo que nos toca hacer. Nos va a decir, preparando el sínodo, pues se hicieron unos documentos, los lineamenta, y en ellos se decía lo siguiente: el problema de la evangelización no es un problema que esté fuera, es un problema de la propia Iglesia, es una pregunta a la propia Iglesia acerca de su capacidad para configurarse como comunidad. Es decir, el problema no es que los de fuera no vengan o que se hayan ido, el problema es si nosotros somos una verdadera comunidad y estamos haciendo lo que hace la Iglesia y tenemos clara cuál es la esencia de la Iglesia. Porque si lo tenemos claro, de ahí manará todo.
Malo siempre dice, lo cito mucho porque lo ha sistematizado también, que la clave está en Mateo 28. Cuando dice nuestro Señor, id por todo el mundo, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Pero él siempre explica que la traducción del griego más adecuada es haced discípulos yendo, bautizando y enseñando. El verbo principal es hacer discípulos, hacer discípulos. Ir, hemos ido, enseñar, enseñamos, y bautizar, hemos bautizado y bautizamos. Pero quizás lo que nos hemos dejado en el camino es hacer discípulos. Hemos hecho cristianos, pero no hemos hecho discípulos. Por supuesto, esto no es una enmienda a la mayor. Hay muchos discípulos en la Iglesia. Espero que haya muchos aquí. Todos, pues, por la misericordia de Dios, somos discípulos de Cristo. Pero en general, en este sistema de cosas, en esta estructura de cosas, no era tan importante hacer conversos y hacer discípulos como hacer cristianos. Y haciendo cristianos no basta. Lo vemos. Hemos constatado lo que los lineamientos llaman el fracaso de la evangelización. No es que esté mal, no es que el contenido esté mal, es perfecto el contenido, teológicamente adecuado. Me han puesto aquí al revés, aquí esto, pero no voy a tirar por ahí. Un solo intento. Si esto se cruza para allá, nada, no. Yo sigo aquí, que si no nos distraemos. Sigo por aquí. Bueno, he perdido el hilo. Esto es lo que pasa cuando uno se pone a mirar ahí. Bueno, decía que la clave estaba en hacer discípulos y que ser discípulos es la clave, siguiente paso, de la conversión pastoral. Nos pide la Iglesia una conversión pastoral. La conversión pastoral tiene que ver, por aproximación, con pasar del segundo momento al primer momento, tiene que ver con volver a nuestra esencia. La Iglesia existe para evangelizar, pero evangelizar no es simplemente salir a la calle y decir que Jesucristo está vivo, como una Llum en la nit aquí, que evangeliza. No sé si es muy conocido en Barcelona, en Santana, ¿no? Que de vez en cuando pues, salen los jóvenes y invitan a la gente a venir a la Iglesia. Evangelizar es un proceso integral. Tú llamas a las personas, les propones a Jesucristo, pides el Espíritu Santo, se abren al Espíritu Santo y si se convierten, hay que hacer de ellos discípulos, hay que acompañarlos. La cosa acaba de empezar apenas. Evangelizar es solo la puerta de entrada, anunciar a Jesucristo. Evangelizar es que una persona pase de un alejado, un no creyente, a un converso que está caminando como discípulo y finalmente es enviado. Es decir, discípulo misionero, lo que dijo el Papa en Río, el Papa Francisco, discípulos misioneros. Un discípulo tiene que ser misionero y un misionero tiene que ser discípulo. Pero ¿cuántas veces pretendemos ser misioneros sin ser discípulos? Y eso es lo que tiene que recuperar la Iglesia. La Iglesia, la comunidad parroquial, es una estructura, una máquina de hacer discípulos. Los sacramentos alimentan a los discípulos, acompañan a los discípulos, pero nos hemos olvidado cómo hacerlo. Sabemos cómo hacer cristianos, sabemos sacramentalizar, pero no sabemos hacer un discípulo. Bueno, me tienen que decir qué tal voy de tiempo, porque claro, el museo me ha dicho que tengo todo el que quiera, pero yo sé que hasta las 12 de la noche no vamos a estar. Así que yo quisiera ya muy rápido, entrar un poco en cómo es una parroquia, la parroquia del siglo XXI o la parroquia de la conversión pastoral, de nueva evangelización. Hemos dicho que la llave es la conversión pastoral, que la conversión pastoral es volver a la esencia, pasar del segundo momento al primero, y que la esencia la encontramos en hacer discípulos, que es lo que hace la Iglesia, yendo, anunciando y enseñando. Y una parroquia del siglo XXI, ¿cómo sería? Pues, primera cosa, una parroquia querigmática, de primer momento. El Papa Francisco ha insistido muchísimo que las homilías sean querigmáticas, pero que todo lo que hagamos esté centrado en el primer anuncio. Normalmente,
una parroquia de hoy en día no está centrada en el primer anuncio, sino que puede que haga algo de primer anuncio. Yo siempre explico esto. Cuando la gente quiere hacer alfa, le pregunto al musén, ¿está usted dispuesto a poner el primer anuncio en el centro? Porque alfa no es importante. Lo importante es que el primer anuncio sea de donde emana todo, porque la iglesia empieza por ahí. ¿Usted quiere reconstruir la iglesia? Empiece por el primer anuncio. Es el camino más corto y más fácil para darnos cuenta de dónde estamos y de lo que necesitamos. Porque si haces primer anuncio bien, tendrás conversos. Y si tienes conversos, necesitarás discipularlos, hacer de ellos discípulos. Y te darás cuenta de que tú no puedes enviar a alguien desde un alfa a la misa del domingo, que hay todo un recorrido en medio. Hay que hacer comunidad, hay que hacer millas, hay que hacer kilómetros. No se puede. La gente que se la deja sola, que no se la acompaña, que no crece, que no hace un catecumenado, al final se enfría y por donde ha entrado se va y no vuelve. Por lo tanto, esta iglesia del siglo XXI es querigmática, es de primer momento, anuncia como algo central. Después, segunda cosa, esto lo tomo de Hechos de los Apóstoles 2, 56 y siguientes. Se habla de que los primeros cristianos se reunían en torno a la enseñanza de los apóstoles, que compartían la fracción del pan, que se amaban los unos a los otros y que Dios agregaba cada día al número de los que se salvaban. La iglesia del siglo XXI se congrega en torno a los apóstoles y a sus sucesores, ¿no? Los obispos, la iglesia nos está llamando y en la iglesia, en la parroquia, tenemos a su representante, a nuestro párroco, y es la persona en torno a la cual pues se vive la vida cristiana, pero no está en el centro. No seguimos al cura, seguimos a Jesucristo y es también cristiano con vosotros, como decía San Agustín, ¿no? Obispo para vosotros, cristiano con vosotros, ¿no? Esta iglesia, tercera cosa, es celular y se estructura de esta manera en oikos. Vamos a explicar esto. Esto es un palabra que me sería mucho más fácil ponerlo en una proyección. Parroquia significa parroquia, oikos. Oikos es la casa. Los primeros cristianos se reunían en casas. Antes no existían las iglesias, al principio. No me lo puedo creer. Pensaba que había quitado esto, perdón. No existían las iglesias hasta que el cristianismo no se admite como religión del Imperio Romano. Y todo empezaba por pequeñas comunidades vivas, donde la fracción del pan estaba en el centro, donde se oraba, eran asiduos al templo, eran asiduos a la enseñanza, donde se enseñaba y donde se amaban. Esto es una dinámica a la que en cierta medida tenemos que regresar. Iglesias tan grandes como esta, obviamente, no todo el mundo se puede conocer, pero si queremos reestructurarnos en una iglesia de discípulos, tenemos que volver a un lugar donde la gente se conoce, donde la gente ora junta, donde la gente trata con el Señor, se trata entre ellos, donde evangelizan, donde hacen la diaconía, sirven al mundo con la caridad, llegan al pobre, llegan al alejado, llegan a todo el necesitado. Esto es una estructura que debemos recuperar si queremos volver a una iglesia que discipula, porque el discípulo es alguien conocido, alguien amado, alguien a quien se le da seguimiento, a quien se le da acompañamiento, y qué mejor manera que hacerlo los unos con los otros. Tenemos el don del sacerdocio ministerial, podemos tener director espiritual, pero la iglesia de yo vengo a hacer mi devoción y yo estoy yo conmigo mismo y con el Señor, pues no es el modelo de iglesia que nos pide el Señor. Nos pide un modelo en el que los unos y los otros somos esa comunidad de piedras vivas. Bueno, ¿qué más tiene esta iglesia del siglo XXI? Es una iglesia en la que interactúan los diferentes ministerios según el don y el carisma de cada cual. Esto es una historia que ya desde el concilio pues suena mucho, ¿no? Pues laicos, sacerdotes, religiosos, la interfecundidad de los carismas, cómo podemos ser una iglesia de adultos. Decía un sacerdote que hace alfa que la iglesia ha pasado de ser una iglesia de infantes, por decirlo de alguna manera, de bebés. El modelo de iglesia de hace unos muchos años, pues era alimentar a todo el mundo. Y eso era un modelo de infancia. Él decía, pues hemos pasado de eso a una iglesia un poco adolescente,
una iglesia de rebeldía, a veces. Los laicos queremos más poder o queremos que nos hagan más caso, la clericalización, tal, eso también de lo que habla el Papa Francisco. Y decía este sacerdote, lo que ahora toca es una iglesia de adultos. Una iglesia de adultos son discípulos conscientes en la fe, enviados, corresponsables en la misión de la iglesia, en la que todo el mundo rema. Nos toca remar a todos, ¿no? No podemos estar todos mirando y el pobre sacerdote pues pasando trabajo, ¿no? Y sudando la camiseta, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y ya está, esta iglesia del Nuevo Testamento, de la conversión pastoral, del primer momento, si quiere ser iglesia del primer momento, si quiere reiniciar el ciclo, simplemente, pues tiene que volver a esto. La llave de entrada, el primer anuncio. Yo lo he constatado en tantísimas parroquias con las que trabajamos. Lo que abre los ojos, lo que abre la visión, lo que abre la perspectiva es lanzarse a evangelizar. Pero cuando evangelizas, que es como dar un paso adelante, te das cuenta muy rápido de que tienes que dar un paso para atrás y recuperar tu esencia. Y el converso te obliga a eso, te obliga a hacer un camino de catecumenado, auténtico. No me des simplemente el sacramento y te olvides de mí. No necesito solo una catequesis, necesito el alimento maduro, no solo el alimento del niño. Necesito crecer en la palabra, en la oración, en los sacramentos, en la comunidad, en el servicio, en todos los aspectos de la vida cristiana. Y esto es la clave olvidada. No basta con hacer cristianos y darles el alimento y pensar que van a andar ellos solos. Bueno, me queda poco tiempo. Acabo haciendo una puntualización que es la conclusión y no es una puntualización, es la esencia o por donde empieza todo. La parroquia del siglo XXI será medio para la misión de Cristo si, esto es un gran condicional, igual que dice la Evangelii Gaudium, si la parroquia es capaz de, bueno, pues yo digo, si la Iglesia es capaz, esta parroquia del siglo XXI, si es capaz de pasar del segundo momento al primer momento, si es capaz de reformarse y adaptarse como estructura para ser cauce adecuado, si es capaz de configurarse como verdadera comunidad de discípulos, entonces será la iglesia entre las casas de los hijos, la parroquia, si es capaz de volver al primer momento. ¿Dónde está el resumen de esto? ¿Cuál es la cita bíblica de la que podemos acordarnos? Pues la que decía Hechos de los Apóstoles 2, 42, 47. Partían el pan por las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad de los que se habían de salvar. Invito a todos, dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium 25, a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar, dice 4 cosas, los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos. Evangelizadores de las propias comunidades. Esta es la invitación. ¿Queremos cambiar? Sí. ¿Queremos volver a la esencia? ¿Queremos ir más allá de simplemente recuperar lo perdido? Para eso tenemos que ser audaces, valientes y creativos. Y esto duele, esto no es fácil. Hay que romper creencias, actitudes, estilos, costumbres. Siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho así. Tenemos que cambiar estructuras. Gracias a Dios tenemos una iglesia con una estructura y la iglesia nos está enseñando un camino cierto y seguro. No hace falta arramblar con la iglesia, vamos a tal o cual. No. La iglesia está diciéndonos por dónde ir. Los obispos, el Papa, los obispos nos están diciendo por dónde ir. Nuestro párroco quiere decirnos por dónde ir, tenemos que seguirlo también. Por lo tanto, la estructura puede ser un cauce adecuado. Y aquello que ha dejado de brillar, recuperar brillo. Y aquello más esencial, la Eucaristía, que está en el centro, que es la cumbre, volver a brillar. Fuente de vida cristiana, ¿no? Cumbre de la vida cristiana. El estilo, ¿qué decir del estilo?
cambiar el estilo. ¿Qué significa esto? Todos tenemos un estilo. Mi hija me ve vestirme y dice, te vistes como un viejo. Pero ahora se han puesto de moda los años 80 y cuando ve mis fotos del colegio dice, qué ropa más chula, me encanta, ¿dónde está esa ropa? ¿No? Lo siento, ya la tiró tu madre porque no me deja ponerme esa ropa. Pero el estilo no es la palabra de Dios, no es palabra de Dios, ¿no? Podemos cambiar el estilo sin cambiar la esencia. Esto es lo que hace una iglesia que se adapta sin cambiar lo esencial, cambiando lo accidental. ¿Eso qué significa? El lenguaje, una nueva evangelización nueva en su lenguaje, nueva en su expresión, nos dice también el Papa, nos dijo el Papa San Juan Pablo II. No voy a seguir por ahí, ¿no? Pero los métodos. Yo me dedico a hablar de un método. Bueno, nuestro método es la cristiandad. Ahora tenemos que tener un método de no cristiandad. ¿Cuál es el método de la no cristiandad? Primer anuncio y discipulado. Conversión pastoral. Conversión pastoral que lleva a enviar. Y el estilo, los métodos, las estructuras y los objetivos, todos juntos, pues nos llevarán a esta nueva iglesia. Bueno, no quiero cansar mucho, pero siempre acabo de esta manera. A veces que hay gente que dice, eso está muy bonito, pero ¿dónde está la fuerza para hacer esto? A lo mejor estás hablando de un discurso un poco, casi dicen pelagiano, ¿no? Porque esto es lo que hay que hacer. La clave de todo esto es la obra del Espíritu Santo. Hay que volver a Pentecostés. Cuando los apóstoles están encerrados y con miedo, están esperando la promesa del Padre, la promesa de Jesucristo, que les dice, id a Jerusalén y allí recibiréis el poder de lo alto. Hasta que no viene el Espíritu Santo, nada cambia. Hasta que no viene el fuego del Espíritu Santo, todo es temor, todo es problemas, todo es oscuridad. Pero cuando viene el fuego del Espíritu Santo, todo lo arrasa. ¿Qué es lo que yo he visto una y otra vez? Que en las parroquias donde la gente se abre a la acción del Espíritu Santo, vuelve a suceder Pentecostés. Y desde Pentecostés nace la iglesia, desde Pentecostés se rehace la iglesia. Nos falta orar, nos falta creer y nos falta poder del Espíritu Santo. Lo tenemos a nuestra disposición. Es una gracia que no la podemos merecer, que ya se nos ha dado, que la tenemos teóricamente por el bautismo y ontológicamente la tenemos y por la confirmación, pero que no se nos nota. Yo me acuerdo hace años de hubo un apagón en Estados Unidos, en la costa este, en Nueva York, y yo encontré una foto muy divertida. Era una foto de una parroquia y había un cartel. Se había ido la electricidad en inglés. Cuando se va la electricidad se dice no power, no hay poder. Y entonces en el cartel habían puesto iglesia cerrada por falta de electricidad, pero en inglés ponía iglesia cerrada por falta de poder. A lo mejor nos pasa eso. Si la gente no ve un evangelio vivo, un evangelio que cambia vidas, que transforma corazones, que atiende al pobre, que cambia la sociedad, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? El evangelio es el evangelio de hechos y de palabras. Jesús vino con hechos y con palabras. Jesús no solo enseñó, Jesús curó a los enfermos, liberó a los oprimidos, Jesús se compadeció de aquellos que sufrían, Jesús se entregó por nosotros. Y esta es la pregunta del millón para esta iglesia. ¿Sabremos pedir Espíritu Santo? ¿Sabremos abrirnos al Espíritu Santo? Todo empieza ahí y todo cambia cuando viene el Espíritu Santo. Esto es un retiro de Cuaresma, o un retiro, o unas conferencias cuaresmales, ¿no? Yo creo que para acabar en un tono de oración, yo voy a invitar a que todo el mundo se ponga de pie. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y que nos dé esa conversión personal, comunitaria, que es la conversión de la conversión pastoral. Y voy a pedir solo una cosa, que lo hagamos con los labios.
A veces nos da vergüenza, ¿no?, decir ven Espíritu Santo, y es la oración más antigua de la Iglesia, ¿no? Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador, ¿no? Y no hace falta contarle un rollo a Dios y explicarle por qué necesitamos que venga. Solo hace falta pedírselo fervientemente todos los días y practicar al Espíritu Santo. Y si no sabes cómo, pues hay métodos como Alfa donde hay Espíritu Santo. En el fin de semana acaban de vivirlo aquí y lo tenemos, y la Iglesia es una efusión constante del Espíritu Santo, solo tenemos que escucharlo. Te damos gracias, Padre, porque nos has enviado tu Espíritu Santo, nos has enviado a tu Hijo y nos has dado tu Iglesia. Gracias porque no estamos solos en este camino de la conversión pastoral. Gracias porque tú nos guías, nos das la fuerza y el aliento, y queremos pedirte que envíes tu Espíritu sobre esta parroquia, sobre esta ciudad, sobre nuestras familias, sobre nuestra Iglesia. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Te necesitamos. Ven. Amén. Queremos para nuestras comunidades religiosas, para las que están en nuestros límites parroquiales, para nuestra parroquia, para la parroquia de San Francisco de Sales, para San Francisco de Estado, para nuestra, para nuestras comunidades. Queremos un nuevo Pentecostés. Lo pedimos al Señor, con palabras y con hechos, confiando también en aquellos que el Señor pone en nuestro camino, como todos. Pedimos al Señor que este Espíritu nos convierta en todo lo que Él ha dicho, con la seguridad de que el Señor tiene fuerza suficiente para hacer de nuestra parroquia, de nuestras comunidades religiosas, un nuevo cenáculo con la fuerza del Espíritu que sale afuera, la conversión que hablábamos en el pastoral, que debe ir precedida por aquella conversión personal de que trataremos el próximo domingo. Os invito a venir. Y os invito a hacer ya apostolado avisando que vengan otros. Le va gente. Así es como les entusiasmamos y les comunicamos también el Espíritu Santo por el sacerdote que va a venir. Hagámoslo, invitemos a venir. Nosotros estamos muy agradecidos por tu presencia, porque nos ayuda y porque nos anima. Pedimos al Señor que nos parezcamos también en ti, en nuestros propósitos, en nuestra vida y en nuestros deseos. Lo encomendamos a la Santísima Virgen María, que está en Pentecostés con los apóstoles. Nosotros estamos en su casa y sabemos que la Virgen Santísima no nos va a dejar en este esfuerzo de salir de nuestra zona de confort para poder avanzar hacia una iglesia evangelizadora. Moltes gràcies a la benedictura.